Nunca creí ser el tipo de persona que escribe algo así, pero aquí estoy, escribiendo con manos temblorosas, sabiendo que si no les cuento lo que pasó, lo llevaré solo para siempre. Me llamo Elena Márquez, y hace apenas unas semanas, experimenté algo que destrozó todo lo que creía saber sobre la vida, el tiempo y el futuro. No solo vi la luz, sino que entré en ella, y allí Jesús mismo me mostró la impactante verdad sobre el anticristo. No era lo que imaginaba, ni lo que tú piensas. Por favor, escúchame. Empezó tan normal. La voz de Elena en el correo electrónico casi tenía una carcajada. Ese tipo de día en el que crees que nada extraordinario podría pasar. Se despertó con el olor a lluvia que entraba por la ventana de la cocina. El mundo exterior se sentía limpio. Los pájaros cantaban. El tráfico estaba lejos y el zumbido de su cafetera me reconfortaba un poco. Tenía mi taza favorita, la del borde agrietado. Y no pensaba en nada importante, solo en la vida, las facturas, quizá en planes para cenar. Pero entonces se detuvo. Había algo en el aire esa mañana. ¿Sabes cómo el aire se siente pesado antes de una tormenta? Esto no era pesado. Era ligero, casi eléctrico, como si sintiera algo en el pecho antes de que ocurriera. El carillón de viento de su vecina tocaba una melodía que juraba no haber oído nunca. El sonido era extrañamente perfecto, como si perteneciera a otro lugar. Y entonces fue como si mis sentidos se intensificaran. Podía oír cada gota de lluvia caer sobre las hojas. Podía oler el café en capas, como si pudiera distinguir la vainilla, el tueste, el calor. Ella negó con la cabeza en el mensaje. No daba miedo. Eso es lo que quiero que entiendas. Se sentía acogedor. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Se agachó para recoger la cuchara que había tirado al suelo. Y cuando se incorporó, la cocina ya no era la cocina. Seguía siendo mi hogar, pero los colores eran más brillantes, los bordes de todo más suaves, como si toda la habitación estuviera viva. Y podía oír, qué extraño, pero podía oír algo como un coro débil. Tan lejano, pero tan cerca de mi corazón. Elena se quedó paralizada, con las manos agarradas a la encimera. Sabía que algo estaba pasando. No estaba soñando. No estaba imaginando. Algo me había sacado de una capa de realidad a otra. La luz que entraba por su ventana empezó a cambiar, volviéndose dorada, espesa, casi líquida. Dice que su primer instinto fue gritar, pero su voz no se movió. No porque tuviera miedo, sino porque se sentía mal interrumpir aquello, fuera lo que fuese. Aún no lo sabía, pero ese fue el primer paso de mi travesía. ¿Alguna vez has entrado en una habitación y has sentido que alguien estaba allí justo antes de que entraras?, preguntó Elena en su mensaje. Eso fue lo que sentí, pero no de forma inquietante. Más bien como si me estuvieran esperando. Su respiración se calmó sin proponérselo. Sentía calor en el pecho, casi como si unas manos invisibles le acariciaran el corazón. Afuera, la lluvia había parado, pero juro que aún podía oírla. No solo oírla, sino sentirla. Cada gota era como una nota de una canción que, de alguna manera, ya conocía. Los colores se intensificaron. La luz dorada se movía, no al azar, sino con un propósito, como si la guiara a algún lugar sin decir palabra. He leído sobre gente que siente paz antes de que algo grave suceda. Pero no era solo paz. Era un propósito. Como si me estuvieran sintonizando, preparándome para algo. Dio un paso cauteloso hacia adelante, y fue entonces cuando lo notó. Su reflejo en la ventana de la cocina era diferente. Era yo, pero no solo yo. Me veía más radiante, no exactamente resplandeciente, pero mi silueta relucía como si el aire a mi alrededor estuviera vivo. Su corazón empezó a latir con fuerza, pero el calor no se desvaneció.
Dijo que se sentía como estar en un campo donde el aire está cargado de luz solar, reconfortante, pero lleno de energía. Y entonces lo comprendí. La sensación no venía del aire. Venía de mi interior. Algo estaba despertando. Esa comprensión le hizo llorar hasta las lágrimas. No puedo explicar por qué, pero sentí como si me recordaran algo que siempre supe pero había olvidado, como una vieja canción que resonaba tras años de silencio. La luz dorada onduló, y su cocina pareció doblarse, no romperse, no desaparecer, simplemente doblarse a su alrededor como si el espacio mismo la hiciera sitio. Y entonces oí una voz. Ni afuera, ni siquiera en mis oídos. Era algo dentro de mí que decía, Elena, es la hora. Dejó de escribir después de esa línea por un momento. No sé si era una voz de hombre, de mujer o algo intermedio. Era perfecta. Era su hogar. Todo en ella le decía que la siguiera. Y así lo hizo. En el momento en que di un paso hacia esa luz, supe que ya no estaba en la misma realidad. Elena explicó, no fue como entrar en un sueño. Fue como despegar la fina película que separaba dos mundos. Un paso y su cocina se desvaneció. No se desvaneció, sino que se volvió distante, como si fuera un cuadro del que se alejaba. La gravedad aún existía, pero se sentía diferente, más suave, como si el suelo me llevara en lugar de sujetarme. Aún podía oír el débil coro, ahora más claro, entretejido con armonías que no encontraba palabras. El sonido no solo estaba en sus oídos. Estaba en su pecho, sus huesos, sus pensamientos. Sentía como si alguien tuviera mi historia en sus manos y pasara las páginas lentamente. Su cuerpo se sentía más ligero, no desaparecido, solo menos atado al peso que siempre había cargado sin darse cuenta. Miró hacia atrás y allí estaba. Su vida, su cocina, el luto empapado por la lluvia, aún allí, aún real. Pero ya no se sentía como en casa. La atracción no era fuerte. Era suave, como la marea que te arrastra hacia la orilla. Podría haberme dado la vuelta, pero no quise. Ella empezó a ver formas en la luz dorada, arcos y líneas, casi como arquitectura, pero con vida. Y entonces me di cuenta de que ya no caminaba. Me llevaban. No sé quién, pero presentía la intención. Quienquiera que fuera, me conocía. El tiempo ya no parecía lineal. No distinguía si pasaban minutos u horas. Solo sabía que se dirigía hacia algo importante. Aún no sabía qué vería, pero sabía que me cambiaría para siempre. Cuando la luz dorada se abrió por completo, la vi suspendida sobre lo que parecía una extensión infinita. Estrellas, ríos de luz, colores para los que no tenía nombre, había un puente, pero no estaba hecho de piedra ni de madera. Estaba hecho de la luz misma. No era sólido como lo son las cosas terrenales, pero sabía que si lo pisaba, me sostendría. El puente no tenía barandillas. No las necesitaba. La luz se curvaba hacia arriba como un suave arco que la conducía a un brillo tan puro que le dolía el corazón. Podía ver movimiento más adelante. Figuras, formas humanas, pero radiantes, casi transparentes, caminando hacia el mismo punto central al que yo me dirigía. Su primer pensamiento no fue miedo. Fue reconocimiento. Los conocía. No sabía cómo, pero los conocía. El aire aquí no era aire. Estaba vivo. La atravesaba como una canción que se respira en lugar de oírse. Al dar mi primer paso en el puente, mis pies no se hundieron. La luz me sostuvo como si me hubiera estado esperando desde siempre. A cada paso que daba, la luz bajo ella parecía responder, latiendo suavemente como si estuviera viva. Podía sentirla preguntándole, ¿estás lista? No sabía hacia dónde caminaba, pero en el fondo, sentía que Jesús estaba al otro lado. A mitad del puente, lo sentí antes de verlo. Elena escribió que de repente sintió como si su pecho se hubiera abierto de golpe, pero no de dolor,
Más bien, como si todas las puertas cerradas dentro de ella se hubieran abierto de par en par. Era una presencia, no solo cerca de mí, sino a mi alrededor, a través de mí, en cada parte de mí. En el momento en que me di cuenta de quién era, casi me dolieron las rodillas. La luz que se extendía frente a ella cambió y se transformó en una figura. No, una persona que caminaba hacia ella. Pero incluso antes de que pudiera distinguir su rostro, supo que era Jesús. Lo supe como uno conoce su propio reflejo. Mi alma lo supo. Él no se apresuró a encontrarse con ella. Caminaba con el mismo paso firme que la luz del puente. Cada paso se hundía con el latido de su corazón. Y lo más extraño, dijo que no era solo su latido. Parecía el latido de todo ser vivo. En el instante en que sus ojos se encontraron con los míos, dejé de respirar. No porque no pudiera, sino porque no lo necesitaba. Todo en mí se sustentaba en su mirada. No podía describir sus ojos. No eran marrones, ni azules, ni ningún color que existiera aquí. Estaban vivos, cargando con el peso de la eternidad y la ternura de un padre arrodillado para abrazar a su hijo. Antes de que hablara, sentí todo lo que decía. Las primeras palabras que se formaron en su corazón fueron: «Bienvenida a casa, Elena. Siempre debiste caminar por este puente». Quería hablar, preguntarle por qué estaba allí, decirle que no lo merecía. Pero cada pensamiento se fundió en gratitud. Me sentí conocida. No la clase de conocimiento que se da cuando alguien ha leído tu biografía. Me refiero a conocerlo por completo. Cada defecto, cada miedo, cada error, y amado no a pesar de ellos, sino a través de ellos. Cuando él le extendió la mano, ella dijo que no era solo un gesto. Era una invitación que trascendía el tiempo. Y cuando lo tomó, la calidez fue tan completa. Sabía que lo seguiría a cualquier parte. Cuando digo que hablaba sin hablar, quiero decir que sus palabras estaban en mi mente, mi cuerpo y mi espíritu a la vez. Elena dijo que Jesús no movió los labios, pero cada mensaje llegó como pensamiento y sentimiento. No perdía el tiempo con charlas triviales. Dijo: «Te trajeron aquí para ver algo importante, algo que debes recordar y compartir». Ella quiso preguntarle por qué. Y antes de que la pregunta se le formara, él respondió: «Porque lo contarás con amor, no con miedo». Esa frase la hizo llorar mientras escribía el correo electrónico. Empezó a mostrarme cosas, imágenes, momentos, rostros, pero no era como ver una película. Yo estaba en ellas, sintiendo lo que sentían los demás, viendo lo que veían. En un momento, estaba junto a un niño en una calle concurrida. Al siguiente, estaba en una habitación tranquila donde alguien rezaba entre lágrimas. Luego, estaba en un mercado donde la gente intercambiaba bienes, pero nunca se miraba a los ojos. Cada escena estaba conectada por un hilo que aún no podía comprender. Pero él me observaba, dejándome reconstruirlo. No había plazos ni urgencia. Sin embargo, sentía un peso. Era información sagrada y debía aferrarse a ella con cuidado. Cuando le pregunté qué significaba todo aquello, no me dio una respuesta directa. En cambio, dijo: «Lo sabrás cuando lo necesites». Eso podría frustrar a algunos, pero ella dijo que en su presencia se sentía perfecto, como si el momento oportuno fuera parte de la verdad. Después de nuestra conversación, si es que se le puede llamar así, me dirigió hacia el borde del puente. Lo que ella vio no era el espacio tal como lo conocemos. Era la tierra, pero desde una perspectiva que jamás creyó posible. Era como contemplar el mundo desde arriba, pero no físicamente por encima. Podía ver tanto lo físico como algo debajo. Una segunda capa, brillante y viva. Esa capa oculta no estaba hecha de edificios ni montañas. Estaba hecha de luz y sombras. Algunos lugares de la tierra brillaban con oro puro, mientras que otros parecían envueltos en una neblina que latía como si estuviera viva, pero no en el buen sentido.
Los lugares dorados se sentían abiertos, como si la verdad habitara allí. Los lugares brumosos se sentían cerrados, pesados, como si algo se alimentara de ellos. Le preguntó a Jesús qué veía y él respondió: esta es la corriente espiritual de tu mundo. Lo invisible dirige lo visible. Esto le dolió profundamente. Veía lugares donde las familias veían juntas, su luz se extendía más allá de sus muros, y lugares donde el aire mismo parecía pesado, como si la alegría se hubiera extinguido. Fue lo más hermoso y aleccionador que he visto en mi vida. Y ella se dio cuenta de que lo que fuera que él estaba a punto de mostrarle a continuación estaba conectado con estas corrientes. Luego me condujo más lejos por el puente, pensé que estábamos solos hasta que la niebla empezó a disiparse. Allí de pie había docenas, no, cientos de personas. Algunos parecían ser de su barrio. Otros llevaban túnicas, armaduras o ropas de siglos atrás. Ella veía todos los tonos de piel, todas las edades, todo tipo de personas. Lo que más me impactó fue que todos lo miraban con la misma expresión de reconocimiento. Como si todos lo conocieran como yo. Jesús no los presentó por su nombre. En cambio, ella sintió quiénes eran. Defensores de la verdad, testigos, personas de todos los tiempos que habían llevado fragmentos de su mensaje al mundo. Algunos habían vivido vidas influyentes, otros en el más absoluto anonimato. Pero aquí estaban, uno al lado del otro, como iguales. Una mujer se adelantó y le sonrió a Elena. No fue una sonrisa cortés, sino la que decía: sé por qué estás aquí. No habló en voz alta. Simplemente extendió la mano y me tocó el hombro. Y de repente, pude ver su vida, su valentía, sus momentos de duda, su decisión de defender la verdad cuando le costó todo. Elena dice que entonces comprendió que esto no era solo un encuentro. Era la transmisión de algo, una preparación. Jesús se volvió hacia ella y le dijo: todos vieron lo que tú estás a punto de ver, y ahora te unirás a ellos. Ella aún no sabía que lo que estaba a punto de presenciar revelaría la verdad sobre el anticristo, algo que llevaría consigo el resto de su vida. Elena, lo que voy a mostrarte no es para asustarte, sino para prepararte. Dice que Jesús dijo esto sin apartar la mirada de ella. No era una amenaza. Era un padre hablando con su hija antes de un largo viaje. Colocó su mano suavemente sobre mi pecho y de repente pude sentir el mundo dentro de mí, no la tierra bajo mis pies, sino el mundo de las personas. Ella podía percibir oleadas de emociones, decisiones y movimientos a través de los continentes. La alegría de un niño corriendo a saludar a sus padres. El peso en los hombros de alguien preocupado por las facturas, la valentía silenciosa de alguien ayudando a un desconocido sin ser notado. Elena dice que en cuanto se dio cuenta de que esta parte del viaje estaba terminando, se le encogió el corazón. El puente de luz se extendía ante ella de nuevo, pero ahora estaba en sentido inverso, de vuelta al mundo que había dejado. Jesús no me empujó. Simplemente caminó a mi lado hasta que el resplandor que se extendía frente a mí comenzó a desvanecerse en la tenue luz de la ventana de mi cocina. A cada paso que daba, sentía el peso de la tierra sobre ella de nuevo. El tic-tac del reloj, la sutil pesadez de la gravedad, la conciencia del paso del tiempo. Pero ella llevaba algo nuevo, la calidez constante de su presencia. Me dijo mientras caminábamos: nunca estarás sin mí. Incluso cuando te sientas lejos de este momento, estoy tan cerca como tu aliento. Al desvanecerse el puente tras ella, se encontró parada exactamente donde había estado cuando todo empezó. La taza de café aún en la encimera, las cucharas aún en el suelo. Pero ya no era la misma. Ni siquiera me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración hasta que tomé el primero en la cocina. Elena dijo que el aire se sentía más denso que en el puente, pero estaba impregnado de una dulzura que nunca antes había notado. Incluso el olor del café era diferente, más cálido, más intenso, como si tuviera vida propia. Era extraño. Nada en la habitación se había movido.
Afuera había vuelto a llover. La cuchara seguía en el suelo. Pero yo era diferente de una forma que nadie podía ver, pero que podía sentir en cada célula. Se quedó allí un largo rato, con la mano apoyada en la encimera, simplemente escuchando, no los ruidos de su apartamento, sino la voz tranquila en su espíritu que aún resonaba desde el puente. Casi esperaba que el brillo se desvaneciera, que el recuerdo se esfumara como un sueño, pero no fue así. Seguía conmigo, ya no como una luz cegadora, sino como una calidez constante en lo profundo de mi pecho. Su teléfono vibró en la encimera. No contestó. El sonido de una notificación me resultó casi extraño después de donde había estado. Ese primer respiro de regreso me enseñó algo. No tienes que estar en el cielo para respirarlo. Una vez que has estado allí, aunque sea por un momento, el ambiente aquí cambia. No pretendo entender por qué me mostraron lo que me mostraron. Elena escribió esta línea lentamente, dijo, porque no quería que la gente pensara que afirmaba ser especial. Solo soy alguien a quien le dieron un mensaje y le dijeron que lo viviera. Su misión no era viajar por el mundo dando discursos ni escribir un libro sobre el anticristo. Era mucho más simple y a la vez más difícil. Jesús me dijo que cuidara mi corazón de la distracción, que mantuviera la mirada fija en él y que reconociera su voz por encima de todas las demás. Eso, dijo, es el ancla en un mundo donde el engaño se disfraza de bondad. No puedo decirte exactamente cuándo ni cómo se revelará el anticristo. Solo puedo decirte que cuanto más cerca estés de Jesús, menos tendrás que preguntarte si te están engañando. Ella ya ha hecho pequeños cambios, levantarse más temprano para orar, apagar el teléfono durante la primera hora del día, dedicar más tiempo a escuchar a la gente en lugar de apresurarse a responder. Porque la lección más importante que me dejó es esta. Si tu corazón está en sintonía con el suyo, no tendrás que buscar la verdad. Ella te encontrará a ti. Cerró su correo electrónico con una frase que me quedó grabada mucho después de leerla. Si estás escuchando esto, quizás sea porque estás destinado a ser una de esas luces constantes. Y quizá, solo quizá, por eso me enviaron de vuelta para decírtelo. Los días siguientes, fue cuando empecé a fijarme en los pequeños detalles. Elena dijo que no había ningún cambio drástico en sus circunstancias al regresar. Sus facturas seguían en el mostrador. Los mismos vecinos seguían saludando desde el otro lado del pasillo. La vida en la superficie parecía igual. Pero yo veía detalles que antes pasaban por alto. El ligero temblor de las manos de una cajera al contar el cambio. La forma en que un hombre mayor en la parada del autobús siempre tarareaba la misma melodía. La forma en que la luz del sol se convertía en 1000 pequeños diamantes al tocar los charcos después de la lluvia. Era como si el mundo siempre hubiera estado susurrando, pero ahora por fin podía oírlo. También noté cómo las conversaciones se sentían diferentes. No sentía la necesidad de llenar cada silencio. A veces simplemente dejaba que la gente hablara y en esos momentos de silencio compartían cosas que nunca antes habían escuchado. Dijo que eso la hizo comprender algo de su visión. Los elegidos no siempre hablan. A veces escuchan lo que no se puede decir en voz alta. Empecé a llevar una libretita conmigo, no para anotar cada palabra que escuchaba, sino para anotar los momentos en que sentía el empujoncito de Dios, las señales sutiles, casi invisibles, de que seguía guiándome. No eran fuegos artificiales. No eran fuertes, pero eran reales y constantes. Una semana después, estaba sentada de nuevo en mi cocina, el mismo lugar donde todo empezó. Elena dijo que se había estado preguntando si todo había sido una especie de sueño, aunque su corazón le decía que no. Había estado pidiendo en silencio, en oración, algo, cualquier cosa que confirmara que no era solo una imaginación. Esa mañana, volvió a llover. Y, como antes, el carillón de viento de afuera tocó una melodía que no reconocí. Sonrió para sí misma, recordando el comienzo de su viaje. Pero entonces llegó la parte que la dejó paralizada, no de miedo, sino de asombro.
En medio de esa melodía, la oí clara, cálida, en lo profundo de mi pecho. Todavía estaba allí, Elena. No saltó ni jadeó. Simplemente dejó que el calor se extendiera como lo había hecho en el puente. Sabía lo que significaba. Esta no era una visita única. Era un camino continuo. No necesitaba ninguna otra prueba. Ese instante fue suficiente para anclarme por el resto de mi vida. Terminó su correo electrónico con esto. Así que, si estás escuchando mi historia, debes saber esto: Dios no está lejos de ti. Está más cerca que tu próximo aliento. Y si le pides la verdad, te la dará. Quizás no de la manera que esperas, pero siempre de la manera que necesitas.